Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Segunda etapa del Giro de Italia concluida, contrarreloj importante para la clasificación general, que ya nos ha dado diferencias más que interesantes que ahora comentaremos, con un claro ganador además. Pero sobre todo hay que destacar hoy también la victoria de Joshua Tarling, que ha estado impresionante, ha hecho una crono brutal, era seguramente el gran favorito, al menos uno de ellos. Ha tenido ese punto de ascenso en la mitad de la crono de 1,5 kilómetros que le ha lastrado un poquito en comparación con otros corredores. Aún así ha marcado un grandísimo registro ahí, pero ahí todos los grandes escaladores que estaban también disputando esa contrarreloj le recortaban algunos segundos. Aún así, en los kilómetros finales, Tarling pues ha marcado la pauta, ha podido aprovechar su potencia y remontar, ¿no?, esa pequeña desventaja que había tenido en la cota. Así que impresionante Tarling, la victoria más importante casi de su carrera, podríamos decir. Y bueno, pues cumpliendo las expectativas, el corredor que de inicio partía seguramente como el gran candidato, a la espera de otros nombres que, teniendo esa cota y un poco viendo el recorrido, pues podían plantarle cara, como así lo han hecho, porque las diferencias han sido muy pequeñas con algunos de ellos. Y sobre todo, viendo ya los resultados, aparte de lo de Tarling, hay un gran vencedor también en el día de hoy, que es Primoz Roglic, que se ha vestido de líder en la segunda etapa del Giro de Italia. Le ha metido ya 16 segundos a Juan Ayuso y tenemos al esloveno de Maglia Rosa solo en la segunda jornada, así que si ya era el máximo favorito, aumenta aún más sus posibilidades. Roglic ha estado impecable hoy. El esloveno, que últimamente en las cronos lo que le habíamos visto es que solía empezar mal, ¿no?, que se dejaba tiempo en ese tramo inicial y que luego la segunda parte de la crono volaba, que estaba al ritmo del ganador siempre prácticamente, muy fuerte, ¿no?, como que se regulaba y dejaba un poco más esas fuerzas para el tramo final. Y hoy, en cambio, pues ha vuelto a hacer lo que hacía algo de tiempo ya que no le veíamos, que era empezar a tope desde el segundo 1 de la crono, marcando muy buenos parciales, y así lo ha hecho el esloveno, que ha volado y que se ha quedado a solo un segundo de Tarling. No ha sido por nada. Yo creo que ha podido perder la crono en esa última curva a la izquierda, ¿no?, que le hemos visto que no ha entrado muy bien, que no ha sido una trazada especialmente buena y que seguramente pues se ha dejado ahí ya algunos kilómetros por hora que le han condicionado y que han hecho que finalmente Tarling se lleve la crono. Aún así, evidentemente que esto, bueno, al igual que podemos decir que a Roglic no le hemos visto entrar bien ahí, habría que analizar curva por curva lo que han hecho cada uno para ver un poco dónde ha ido la diferencia, ¿no?, quién ha trazado mejor, quién ha arriesgado más. Pero independientemente de eso, el resultado es el que es. Tarling ha estado impresionante y Roglic está ya de líder, que insisto que es un golpe total a este Giro de Italia, golpe de efecto a la carrera. Ayer se le vio muy bien a Roglic, siempre en las primeras posiciones, con solvencia, y bueno, pues eso, es que si ya venía de máximo favorito tras su victoria en Cataluña, pues ahora yo creo que gana mucho más favoritismo, pensando además que queda todavía una crono de algo más de 28 kilómetros por delante en la etapa 10, después del día de descanso, donde, claro, si hoy ya le ha metido diferencias importantes a sus rivales, como ahora veremos, en esa crono, lo que nos hace pensar es que va a abrir aún más hueco, ¿no? Entonces, bueno, veremos cómo llega la carrera ahí, que queda todavía mucho, y al final esto es solo un primer test, un primer día en el que ya sabíamos que podía pasar esto, ¿no?, que Roglic pues metiese diferencia al resto de rivales. A partir de ahí vamos comentando algunas cosas, que hay alguna más llamativa que otra. Jay Vine tercero a solo 3 segundos. Ha estado impresionante el australiano del UAE. De hecho, el UAE ha hecho una crono brillante, ¿no? Y al igual que el UAE, también el Lidl Trek, si vemos resultados, también el Trek ha tenido ahí 3 nombres entre los 10 primeros de la crono y demás. Pero bueno, Jay Vine, sobre todo, que lo comenté también, y de salida era uno de los grandes favoritos también a estar peleando por la crono de hoy. Es un gran especialista, va muy bien hacia arriba, por lo que en esa cota pues no se iba a dejar tiempo. Al revés, podía aprovecharlo respecto a otro tipo de corredores, como era el caso de Tarling, y así lo ha hecho. Y luego la única incógnita, porque venía en un estado de forma brutal de Romandía, era la caída de ayer, ¿no?, que parecía pues un golpe fuerte, se dejó bastante tiempo también. Y bueno, pese a ello, pues hoy ha volado, parece que no le ha impedido rendir, o incluso a lo mejor teniendo algo de dolor, de molestias y de incomodidad, pues ha podido tener este rendimiento, lo que me hace pensar que incluso podría haber ganado la crono de no haber sido por la caída. Pero bueno, esto es algo que solo sabrá él y el equipo. Sea como sea, pedazo de crono de Jay Vine, bien Affini también, Vacek, que ha estado muy fuerte, quinto, sexto Dan Hull, Mats Pedersen, que ha sido séptimo, se ha quedado a 12 segundos de Tarling, a 11 de Roglic. Por nada ha perdido esa Maglia Rosa, una pena para
Mats Pedersen, que lo ha luchado hasta el final, venía muy parejo con Roglic, ha sprintado hasta la línea de meta dándolo todo, pero le ha faltado una pizquita para mantener ese liderato de la carrera, así que bueno, igualmente mañana quizá no sé hasta qué punto puede pensar en recuperarlo, que puede ser difícil, pero bueno, veremos un poco cómo va mañana la carrera. Ahora comentaremos cómo es la etapa y demás. McNulty, octavo, que ha estado también bastante bien. Ethan Hayter, noveno, que ha estado liderando también durante un buen rato la prueba. Y Juan Ayuso, que ha cerrado el top 10 a 17 segundos. Un Juan Ayuso que a mí hoy me ha dejado algo desconcertado, ¿no? Porque viendo el recorrido, viendo el estado de forma con el que había estado rindiendo toda la temporada y lo que ha hecho Juan Ayuso un poco en su histórico, ¿no? Estos últimos años, ¿no? Y directamente esta misma temporada en este tipo de cronos cortas, ¿no? De 13, 15 kilómetros, en estos prólogos casi, ¿no? Por así decirlo, siempre en carreras de una semana. El rendimiento de Juan, y más aún cuando tienen alguna ligera subida, cuando son técnicas, ¿no? y demás, siempre ha sido excepcional. Siempre ha volado, ha ganado las cronos a los mejores especialistas del mundo, o ha estado siempre segundo, tercero. Ha tenido siempre muy buenos resultados Juan, y hoy que termine décimo. A ver, la crono de Ayuso no es mala, evidentemente, pero ya te estás dejando 16 segundos con Roglic, y yo creo que hoy Ayuso, lo que le esperábamos todos viendo eso, ¿no? Un poco el historial que tenía en este tipo de cronos, las declaraciones que dijo él en la rueda de prensa del jueves sobre este mismo día, ¿no? Que él esperaba ya sacar diferencias a sus rivales, que era un día importante y demás. Pues al final acabas perdiendo tiempo con Roglic 16 segundos, ¿no? Pues es complicado, ya se te pone una situación en la que, bueno, a ver, es poco tiempo, queda todo el Giro de Italia por delante, evidentemente, y salvo Roglic, al resto de rivales de la clasificación general les ha metido tiempo, o sea, como tal no es que sea tan dramático el día de Ayuso, ni mucho menos, y además es que está en el top 10 de una contrarreloj de una gran vuelta, que tienes que ser muy bueno para estar ahí. Pero bueno, yo personalmente sí que esperaba un puntito más de Ayuso, le veía un poco más en la línea, pues eso, en los tiempos de Roglic, de Bain, haber estado más cerca de ese triunfo. No digo haber ganado, pero seguramente sí un poquito más arriba. Igualmente, décima posición, veremos cómo evoluciona, porque ayer se ha confirmado que sí que se fue al suelo, que ayer pues dije en el vídeo que algunos daban caída, otros problema mecánico. Es caída, se confirmó. De hecho, hoy he escuchado a Gianetti, ¿no? Que lo ha subido Nacho Lavarga en Marca, diciendo que, bueno, que tenía un golpe en el costado y demás, pero que nada, que era un susto, que se había quedado en nada y que todo perfecto. Entonces, bueno, igualmente, a ver, es obvio que un corredor que está peleando por la clasificación general y el equipo, si tiene algún tipo de molestia, algo de dolor y le va a lastrar en el rendimiento, no lo van a reconocer, salvo que sea algo un poquito más serio, que ya te haga ver que va a bajar bastante el rendimiento y que te vas a olvidar quizá de la general y demás. No lo van a decir ni muchísimo menos, porque eso lo que va a provocar es que tus rivales pongan ritmo y que te ataquen un día tras otro. Entonces, evidentemente, pues no sabemos cuál es la situación, lo comprobaremos con el paso de los días y esperemos que esté en plenitud, porque es que es la gran alternativa a Roglic, al menos por lo que ha demostrado a lo largo de esta temporada. A partir de ahí, Isaac del Toro, que ha hecho una crono brutal, es otro corredor que está volando este año y que, bueno, que sobre el papel pues parece que va a trabajar como gregario en este Giro de Italia, pero es que está volando, es un corredor súper completo, y más allá de que trabaje como gregario al final en este Giro, no descarto tampoco que esté metido en el top 10 de la general pese a ese trabajo, que pueda tener alguna oportunidad, y sobre todo pensando en el futuro, un corredor muy joven, completo, es muy importante también. Dani Martínez, que hoy ha hecho una muy buena crono, a 22 segundos, 14º, viniendo de ceder tiempo ayer. Yo creo que hoy ha sido un día bueno para él. Arensman también, que se ha recuperado un poco después de una catástrofe de ayer. Max Poole ya a 25 segundos. Tiberi a 26, 25 ya con Primoz Roglic. Storer, Derek G. Y luego destacar, bueno, Kelderman y Simon Yates. 33, 34 segundos se han dejado ya. Adam, que ha cedido 37, es decir, 20 segundos se deja con su compañero de equipo, pensando también un poquito en ese liderazgo, ¿no?, dentro de la estructura emiratí, y a partir de ahí pues con Roglic ya 36 segundos. Ya empiezan a ser diferencias interesantes, ¿no?, en la general. Carapaz, que ha terminado en el puesto 32, vemos a Richard, que ha estado a 38 segundos, no es una mala crono de Carapaz,
Es verdad que te estás dejando ya 37 con Roglic, que condiciona mucho, y te has dejado tiempo con otros rivales, pero bueno, también ha tenido un susto importante en esa curva a la derecha, ¿no? En la que hemos visto varios sustos y donde, por ejemplo, Luke Plapp se ha ido al suelo. Carapaz también ha tenido un susto muy importante, la ha salvado, eso seguramente pues te desconcentre un poquito también. Y bueno, igualmente creo que para Carapaz no ha sido muy mala la sensación de hoy. Habrá que ver cómo evoluciona, pero creo que no ha estado tan mal. Van Aert hoy ha sido un desastre la contrarreloj, le podíamos esperar, sobre todo viendo que ayer, pese a las declaraciones que él dijo, que no venía bien y demás, ayer hizo un sprint muy bueno, sufrió en la segunda subida a Surrell bastante, pero aguantó ahí y luego estuvo cerquita de esa victoria. Pero hoy la crono, que bueno, era un terreno perfecto para él, ¿no? Para pelear también por la victoria incluso, y hacerse con la maglia rosa, pues ha sido un completo desastre. A 39 segundos, Hindley se ha dejado 40, Caruso ha estado ahí, Tom Pidcock, que no parece que vaya a estar metido en la general, un poco por sus declaraciones, ¿no? Que irá más día a día, que quiere aprovechar oportunidades. No, un poco parece que no va tanto con esa mentalidad, pero bueno, veremos igualmente lo que dice la carrera. De momento 43 segundos se ha dejado, al igual que Giulio Ciccone. Egan Bernal, que ha cedido 49 segundos, ya empieza a ser una diferencia más que importante, ¿no? 48 con Primoz Roglic así ya en el segundo día. Romain Bardet, otro nombre importante, pensando al menos en el top 10, se ha dejado 52. Godú, que hay que tenerlo en cuenta por ser quien es. Lo que pasa es que ya lo hemos comentado por aquí en la previa estos días en el canal, que el año de Godú, las últimas actuaciones han sido desastrosas y que el Tour de Romandía ha sido, vamos, o sea, completamente para olvidar el rendimiento de Godú. Igualmente, pues ahí le vemos. Einer Rubio, que se ha dejado 56 segundos, bastante tiempo también para un corredor que yo creo que aspira al top 10, ya le va a condicionar bastante la carrera. Y luego a partir de ahí, pues bueno, tampoco es que haya ningún corredor, ¿no?, que se haya dejado un tiempo enorme. Han estado más o menos todos ahí en torno a los 30 segundos, 40 en los peores casos, ¿no? Y luego, pues bueno, Nairo Quintana mencionarlo, por ejemplo, que ha entrado a 1.43, evidentemente Nairo, que va a ir a ayudar al equipo a conseguir alguna victoria de etapa si es posible. Pero bueno, igualmente pues mencionar, ¿no?, el rendimiento del colombiano. Más allá de esto, pues la contrarreloj que ha dejado esta clasificación general, con Primoz Roglic como líder por un segundo sobre Pedersen, Vacek a 5, McNulty a 12 de 16, Juan Ayuso, Isaac del Toro, Max Poole, Tiberi, Storer y Pellizzari, que cierra el top 10. Así que ya la responsabilidad va para el Red Bull Bora, la responsabilidad va para Roglic, y esto es lo que nos va a deparar la etapa de mañana. Aquí tenemos el perfil. Última etapa en Albania antes de este primer día de descanso, ¿no?, por el traslado, etapa de 160 kilómetros y sobre todo con un puerto de segunda categoría de 10,5 kilómetros al 7,5% de pendiente media, que es bastante exigente, que se corona a algo menos de 40 kilómetros de meta. Es verdad que va a quedar mucho terreno, buena parte es el descenso también. Son unos 15-20 kilómetros de bajada prácticamente, y luego a partir de ahí los últimos kilómetros. Entonces no sé hasta qué punto alguien puede intentar mover la carrera. Hay que tener en cuenta también el sprint bonificado, que seguramente tendremos una fuga por delante, pero igualmente pues siempre todos los días hay que vigilar esos segundos, ¿no?, que vamos a tener en ese kilómetro Red Bull, en este punto de la etapa, un poco antes de que empiece el tramo decisivo, a mitad de recorrido. Y sobre todo pues esa subida, que es esta que tenéis aquí, tiene un par de descansitos, el primer kilómetro que no es tan exigente, y luego entre el 4 y el 5 que también baja un poco más la pendiente, pero bastante sostenido, bastante constante, un puerto duro que podría ser incluso de primera categoría, podríamos decir perfectamente. Y bueno, una subida exigente, quizá lo más duro pues está al inicio, entre el kilómetro 2 y el kilómetro 4, pero yo creo que mañana es un día bastante complicado para que llegue un sprint, ¿no? Puede darse una situación similar a la de ayer, con un sprint reducido, ¿no?, en un grupo mucho más pequeño. Pero ya estamos hablando de un puerto de entidad en el que si alguien quiere apretar, puede hacer un destrozo en el pelotón. No vamos a pensar ni mucho menos que ataque Ayuso, que ataque Tiberi, Roglic o nadie, porque no deberían atacar estos corredores en la etapa de mañana, salvo que alguien tenga un super día, que se encuentre exageradamente bien y que diga, oye, mira, no quiero desaprovechar las oportunidades, hay que aprovechar cualquier mínimo detalle para recuperar tiempo, y que intenten acelerar la carrera por ver si alguien se descuelga, como ya pasó, ¿no? Porque es que ayer tuvimos ya sorpresas y vimos que Arensman, por ejemplo, se dejaba tiempo, que Dani Martínez se dejaba tiempo, Derek G se cortó. Entonces pasaron cosas interesantes. Veremos mañana, porque puede darse una situación similar, incluso con una subida más dura, pues que las diferencias
se incrementen. Lo que es obvio es que no deberían llegar los sprinters, los mismos que se quedaron ayer deberían quedarse también mañana, y la incógnita es un poco si Van Aert y Pedersen, que ayer aguantaron, pueden aguantar hoy. Van Aert sufrió bastante ayer, por lo que esta subida, si alguien empieza a meter ritmo, me cuesta creer que la vaya a pasar, aunque Van Aert podría ser capaz de ello perfectamente, pero no parece que esté en su mejor versión. Y Pedersen, claro, en las subidas de ayer le vimos muy bien y el Trek acelerando la carrera, pero es que la de mañana es una subida mucho más dura. O sea, es una subida en la que si alguien acelera, Pedersen tampoco debería ser capaz de aguantar, ¿no? Si sea un ritmo alto. Entonces, bueno, veremos hasta qué punto Pedersen, que está en muy buena forma, tiene confianza como para poner a tirar al equipo otra vez, al igual que ayer, descolgar a los sprinters y que en ese grupo un poquito más reducido pues pueda volver a imponerse, recuperar la maglia rosa y una nueva victoria para el Trek, o si por el contrario pues dejan la responsabilidad a otro. Veremos un poco qué es lo que ocurre. Lo que es obvio es que Roglic, ahora ya estando de líder, pues va a tener que trabajar junto a su equipo, van a tener que tener un poquito más el control de la carrera, que veremos si lo ceden o no, pero entiendo que ya eso al Red Bull ahora pues le va a suponer un pequeño desgaste más, que siempre se puede terminar notando con el paso de los días. Tampoco creo que sea excesivo y mucho menos en esta tercera etapa, pero bueno, ya control. Y también lo que ha estado comentando Alberto Contador en la retransmisión de Eurosport es que al final el estar de líder también muy pronto te puede condicionar en el descanso, porque los protocolos que tengas después y demás pues, te hacen perder a lo mejor algo de tiempo, en torno a una hora o incluso más que puedas ceder. Y ese descanso, ¿no?, de tiempo de recuperación pues te puede llegar a mermar un poquito en comparación con tu rival. Igualmente tampoco es que creo que vaya a ser significativo, pero bueno, son detalles, ¿no?, ya que pueden marcar ligeras diferencias mínimas, pero bueno, igualmente es lógico que haya que comentarlo. A partir de ahí, pues eso, recorrido interesante el de mañana. No nos vamos a aburrir en este inicio de Giro de Italia, 3 días en Albania que van a ser exigentes, que van a marcar diferencias, que ya las han marcado. E insisto, impresionante lo de Tarling hoy, pero más impresionante incluso lo de Primož Roglic, que hoy ha dado un claro golpe a la carrera, especialmente a Juan Ayuso, que creo que era un día en el que él también se esperaba hacerlo mejor de lo que lo ha hecho. Y sobre todo ya no es que te gane Roglic, es que te meta 16 segundos en una crono en la que sobre el papel yo creo que desde el propio equipo y el mismo Juan pensaban que podían haber estado mucho más arriba. Entonces, bueno, no les ha salido la mejor crono, tampoco es un desastre, pero ya diferencias que te hacen estar por detrás y que te va a obligar a ir al ataque en los siguientes días y a buscar bonificaciones y demás. Entonces, bueno, veremos cómo se va desarrollando la carrera, veremos también ese pequeño golpe de Ayuso que tuvo ayer, pues si realmente lo ha arrastrado, si no, pero bueno, sea como sea, lo iremos descubriendo. Lo que está claro es que tenemos un Giro muy emocionante por delante, con un recorrido atractivo, y hoy ya tenemos diferencias en la general, con un Roglic que se viste de líder, incluso para sorpresa de muchos, ¿no?, tenerle ya en la segunda etapa con esta maglia rosa. Pero bueno, un carrerón que se nos viene por delante. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones de la etapa de hoy, vuestros favoritos para mañana, que es una etapa complicada. Dudo que llegue la fuga, pero también yo creo que pueden entrar corredores como Pidcock, Roglic, el propio Ayuso en escena, en una pelea por la victoria de etapa, a poco que se apriete en ese ascenso. Porque si alguien, como he comentado, acelera, incluso Pedersen, que ayer se le vio muy bien, yo creo que puede ser una subida demasiado exigente para él, no sé hasta qué punto podrá aguantarla. Pero bueno, va a ser interesante el final, no tiene pinta de que vaya a ser una etapa aburrida con el típico sprint masivo, así que bueno, veremos lo que nos depara mañana esta tercera y última etapa en Albania, antes del día de descanso. Así que nada, estaremos como siempre por aquí para comentar todo lo que ocurra, y como siempre, muchas gracias a todos por ver el vídeo, dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.